Bienvenidos a Algo que decir sobre salud mental, un podcast destinado a escuchar consejos, opiniones y vivencias de personas como tú y como yo. Hola, muy buen día, muy buenas tardes a todos. Un gusto tenerlos de nuevo acá en este video podcast llamado Algo que decir sobre salud mental. En esta ocasión nos acompaña nuevamente un tremendo profesional, Ricardo Bascuñán. Él es psicólogo clínico y académico universitario, con estudios como magíster en salud pública y magíster en psicología clínica. Miembro del Instituto Chileno de Psicología Integrativa, vamos a estar preguntándole un poco de eso también, y actualmente cursando estudios de doctorado en la Universitat Rovira y Virgili de Tarragona, España. Hoy practiqué toda la mañana poder decirlo bien. Y también desde hace un año integra la Mesa de Prevención del Suicidio de la región metropolitana, así que tenemos aquí tremendo entrevistado. Ricardo, muchas gracias por haber aceptado esta invitación y gusto de tenerte acá. ¿Cómo estás? Hola Samuel, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Súper. Así que vamos a partir de lleno ya. Tenemos varias preguntas bien interesantes. Y me gustaría partir conociendo un poco tu experiencia, ¿cierto? Con el mundo de la psicología, ¿cierto? Ujú. Varios años ya ejerciendo. Entonces me gustaría saber, primero, cómo llegas a esta carrera, ¿cierto? En una época que quizá no era tan popular como era hoy. ¿Ya? Y cómo has visto la trayectoria de la psicología como docente, ¿cierto? Porque no solo te Sí. dedicaste como profesional de la psicología a ejercer, sino también como docente de la carrera. Claro, mira, a ver, la, quienes han sido mis estudiantes, y he tenido el honor, por cierto, también de participar de sus procesos, siempre les he hablado de la Ricardito Aventura, ¿ya? Y como siempre digo, no es porque en el fondo no tenga terapeuta y no haya con quien desahogarme, sino que en el fondo vivo la psicología como un acto muy humano, y por lo tanto el psicólogo no tan solo tiene que serlo, sino que también parecerlo. Y en esa lógica, a los 18 años yo no sabía que existía la psicología. Yo, cuando estaba en la enseñanza media, al final me decidí por obstetricia para postular ahí en la USACH. Y tenía que postular a la USACH porque la carrera obstetricia en la Chile y en la Católica era solo para mujeres. En cambio, obstetricia era mixto, en este caso, allí en la USACH. Me gustaba la biología, pero me pasaba algo en esos años que tenía que ver con que, si bien me gustaba la biología, también me gustaba mucho la filosofía. Y por lo tanto, si bien había puesto como primera opción obstetricia, la segunda opción era en este caso la filosofía, y la tercera opción era en este caso, matricularme en el Conservatorio de Música, ¿ya? Y pasó de que no quedé por puntaje en obstetricia. Mi papá, si bien son separados, esa vez sí tuvieron un acuerdo importante, y fue de que yo sí o sí tenía que entrar a alguna universidad a estudiar cualquier cosa. Y no les gustó filosofía porque me dijeron que iba a terminar haciendo clase. Claro. Oye, ¿pasó con la música también en algún momento cuando lo Y sí, propusiste? pues, y la música, yo tengo un primo que toca todavía en una banda que se llama UPA, que era una banda ochentera. Entonces el Tavo fue al Festival de Viña, después tocó en un grupo que se llaman Los Ex, donde estaba la hija de Nicanor Parra, Colombina Parra. Entonces, claro, me dijeron filosofía no, me dijeron preuniversitario tampoco, me dijeron también conservatorio de música tampoco, y que buscar otra carrera. Y ahí empecé a buscar y encontré que había una carrera que se llamaba psicología, que tenía una base filosófica, que a su vez el tema de la neurociencia se estaba desarrollando y por lo tanto incorporaba lo biológico, y también tenía mucho de arte. Y por lo tanto, del primer día caí O sea, parado. conectó con los diferentes nichos, lo viste ahí en la... Exactamente, y de hecho, parte digamos, yo lo he conversado con mi supervisora, terapeuta también, de que mi historia de vida tributa mucho a ser integrativo. ¿Ya? Porque en el fondo, claro, esto de que, por ejemplo, el enfoque y el modelo biopsicosocial busca integrar tres grandes áreas: lo biológico, lo psicológico y lo social. ¿Ya? Y viendo esto, lo social, no como algo como solamente la gradiente socioeconómica, sino que también tiene que ver con factores políticos, la economía, el mundo del trabajo, lo cultural, la Claro. tecnología. Chuta, o sea, hoy día Y cosas que están en constante movimiento también. sí, porque en el fondo yo te diría lo siguiente: asumir que la vida es algo estático, no sé si qué parte de la vida puede ser estática y rígida, ¿ya? Pero es tan dinámica, tan compleja, que quedarse en un solo sector del conocimiento te deja
o te impide en realidad ver las otras cosas que pueden estar pasando en el mundo. Entonces, como diría en este caso la Radio Futuro, que es un rockero informado y al ser informado hace su opinión y la hace valer. Entonces, en ese sentido, hoy día uno con justa razón podría decir, ¿sabes qué? No sé. Con justa razón tú puedes decir algo así, no sé, porque son tantos los factores involucrados. Claro. Entonces, en fin, entonces bajo esa perspectiva, por lo tanto, empecé a estudiar psicología y no me suelto más, pues, no, estoy súper enamorado de la profesión. Ujú, ujú. Y aquí viendo obviamente las transiciones ya desde una experiencia más desde la docencia, desde la investigación también, o principalmente docencia. Sí, lo que pasa es que en esta cosa de como de funcionar integrativamente, ¿Ya? ¿ya? Em, Me acuerdo del año 97 cuando tuve el ramo psicología del aprendizaje, ¿ya? Si bien el primer año de psicología a mí me gustó mucho el psicoanálisis y hasta el día de hoy el mecanismo de defensa llamado proyección, para mí es fabuloso, o sea, es como un fenómeno, parte del fenómeno humano como, wow, como que uno en un par de manchas la gente dice cosas de cómo funciona, ¿te fijas? Entonces... en fin, y pasa que, claro, en psicología del aprendizaje el año 97, y dejé un poco lo psicoanalítico, entonces me fue más lo conductual, porque había evidencia científica. Entonces, esta cosa de la evidencia científica no solo tiene que ver como con la psicología como disciplina, sino que dentro de mi formación como biólogo en el colegio, Claro. todo era investigación, todo era aplicar el método científico, todo era usar un O laboratorio. sea, había un sentido común desarrollado hacia el método científico Exactamente. en diferentes ciencias, digamos. Exactamente, entonces cuando empecé a ser ayudante el año 98, ahí participé de mi primera como investigación, ¿ya? Y claro, en ese momento la Universidad Central tenía un laboratorio, habían ratitas, no la hacíamos daño en ese sentido, pues así como de abrir las vivas, que es lo que a veces Claro. la gente tiene como la idea. Em, entonces, claro, participé desde chiquitito en temas de la experimentación, de la investigación, de la importancia de hacer ciencia, digamos, ¿ya? Pero sin alejarse de la filosofía, sin alejarse también, por lo tanto, de los avances culturales, o sea, y tecnológicos. O sea, tú comprenderás que ya el año 98 que yo empecé a ser ayudante, no estaba el internet. O sea, recién habían algunos que eventualmente tenían internet, algunos, eh, y hoy día Y es la como cantidad de información tampoco era tanta como existe hoy en día. y era todo en inglés, entonces pedir algo en inglés involucraba, tenéis que pedir un libro al extranjero, esperar el envío. No, hoy día, en cambio, tú puedes, si quieres, entrar a la Universidad de Harvard, ponte tú Oxford, así como referentes mundiales, y puedes entrar a la biblioteca. Claro. Tú, Y, si buscas la información y ahí. eso es súper interesante porque en ese tiempo el problema era el acceso a la información. Claro. Pero hoy en día, paradójicamente, tenemos algo que muchas personas plantean como un problema, que es la saturación de información y que la Ujú. psicología parece no es ajena también. Claro, lo que pasa es que yo incluso hasta afinaría, a mi juicio, el concepto de saturación. O sea, hay harta información sin duda, pero también mucha tiende a ser información errónea, falsa. O sea, por ejemplo, cuando sucedió la pandemia y empezó el gobierno, yo siempre, independiente si los presidentes me caen bien o mal, siempre hablo de los presidentes y sus nombres. Entonces, Ya. en este caso, en el gobierno del presidente Piñera, empezó el tema de la vacunación masiva. Y mucha gente en las redes sociales empezó a hablar de que no era lo más efectivo. ¿Me sigues? Que por el Claro. contrario no iban a hacer daño, que se nos podían pegar los metales al cuerpo, en fin. Po. Y todo basados en un estudio, no recuerdo el nombre de este investigador ya o este científico, que decía de que algunas vacunas podían causar autismo. Me sigues? Por el concentración de plomo, qué sé yo. Pero después el tipo se retractó y dijo que la información era falsa. Entonces la gente se basaba en ese documento como para hacer notar de que la vacunación no iba a funcionar. Claro. Y mientras muchos decían que no funcionaba, uno veía la tasa de mortalidad como iba avanzando. Si tú conocías, por ejemplo, no sé, gente que trabajara en hospitales, te iban a decir cómo el virus funcionaba, digamos, y en el fondo que era un virus muy agresivo y que afectaba muy rápidamente a las personas. Entonces, en ese sentido, yo te diría que además de saturación,
Yo creo que las personas a veces hemos perdido esta capacidad de poder analizar críticamente lo que leemos. Y Claro, no tiene que ver con despedazarlo, sino en el fondo de leer, digamos, ver los datos que uno tiene, ver otra fuente de información, claro. en fin, como que yo te diría que incluso la información hoy día como que llega más facilitada. Esta cosa que pasa de repente, no sé, en Instagram, 3 pasos para manejar la ansiedad. ¿Te Claro. fijas? ¿Cómo Entonces, saber si soy autista? ¿Cómo saber si tengo un claro. trastorno en un minuto y medio? Que uno Entonces, en este dice, ¿cómo? sentido, la mayoría de la gente le va a hacer caso más a Instagram o a TikTok más que meterse a Google y buscar una investigación Claro. que le aporte más. Claro. Y ahí se va dando un fenómeno que es bien interesante porque yo creo que desde el rol del psicólogo clínico en la psicoterapia, uno igual se encuentra con esa información. A veces las Ujú. personas también te dicen, Sí. oye, pero mira, yo vi esto y esto Ujú. lo hizo un estudio científico. Claro. Y muchas veces, bueno, dentro de lo que he observado yo ocurre que hay como una validación del argumentar con lo científico, pero sin entender lo Sí, científico. usar la palabra científico. Sí, pues, es que lo dijo un estudio científico. Claro. Claro, y ahí aparece la otra pregunta, bueno, y que yo creo que igual toca mucho, aquí te pregunto, Ujú. Ricardo, en quizás la parada en que está hoy en día la enseñanza de la psicología en la Sí, academia, sí. que es, bueno, entendamos qué es lo científico, ¿cierto? No solo Ujú. nos quedemos con que este es un estudio científico, ¿cuál es la calidad de ese estudio, ¿cierto? Que son Ujú. preguntas que van saliendo. Antes quizás Sí. estaba la pregunta, bueno, la psicología es ciencia, no, ahora sabemos que es ciencia, pero dentro de la ciencia que se está O sea, haciendo, no nos queda otra hoy día, pero claro, bueno. ¿cierto? Pero dentro de esa ciencia hay toda una discusión de Eh, qué estudios realmente lo son y Sí, qué no. mira, yo te diría varias cosas. La primera tiene que ver con que la psicología partió de la Grecia clásica como una rama de la filosofía y por lo tanto, de una u otra forma, el sofismo, vale decir, el entendido como el uso de las palabras, ya, y la persuasión mediante la palabra, ya se da mucho en nuestra disciplina. Entonces tú aprendes a hablar 3 conceptos, 4 conceptos, lo armonizas, Suena y bonito, suena bonito, y por lo tanto, wow, esta persona sabe, ¿ya? claro. Yo te diría en ese sentido, un poco lo que te comentaba fuera de cámara, pero lo comento acá también, en esta cosa como de estar muy enamorado de mi profesión, es porque también he tenido contacto con gente muy potente a nivel nacional, gente muy potente a nivel internacional también. Entonces, bajo esa perspectiva, ya la opinión que yo te podría decir en términos como de la formación, además por cierto, haber hecho clases más en universidades privadas que en universidades estatales, la he hecho en estatales, más para medicina, ¿Ya? resulta de lo siguiente. Una de las cosas que sucedió en a fines de la década de los 90, comienzo de la década de los 2000, tuvo que ver con que la enseñanza de la psicología no tan solo tenía que basarse en contenidos, sino que también en competencias, ¿ya? Por lo tanto, de una u otra manera, el saber cómo ya iba a ser mucho más relevante que el saberse de memoria, por decirlo así, una definición, ¿ya? Entonces, bajo esa perspectiva, por lo tanto, los programas de estudio de las diferentes carreras de psicología a lo largo del país comenzaron a hacer toda una transformación hacia establecer un enfoque basado por o en competencias, ¿ya? Sin embargo, yo te diría de manera muy crítica y quizás de manera muy aguda también, muchas veces los programas no han sido elaborados por personas que tengan una larga trayectoria en lo laboral y en lo académico. Se entienden las dos cosas juntas. Claro. Vale decir, Teoría práctica, si tuviéramos que claro, pues, decirlo, teoría ¿cierto? práctica, claro. Vale decir, yo tuve, por ejemplo, docentes y colegas que en esta cosa del sofismo, ¿ya? Podían hablar, recitar, poetizar sobre su enfoque teórico. ¿Me sigues? Claro. Pero cuando había que llevarlo a la realidad concreta, a la realidad de los consultorios, por ejemplo, de los COSAM o los CESFAM, chuta, en realidad había mucha diferencia. ¿Se entiende? Eh, entonces, bajo esa perspectiva, las competencias, por ejemplo, te dicen, no sé, qué sé yo, analizar biopsicosocialmente un fenómeno para establecer un diagnóstico y así elaborar planes de tratamiento y estos puedan ser evaluados para retroalimentar el Claro. diagnóstico y así tener una intervención más eficaz y efectiva. Hay unos conceptos de Claro. efectividad, eficiencia,
y eficacia que lo se toman O sea, también. una cantidad de etapas en un proceso que en términos de práctica se convierten en necesidad de recursos también. Sí, Y tiempo, exactamente. que son... Exactamente, y tiempo. Por lo tanto, claro, suena muy fácil en el papel decirlo que tú tienes que desarrollar esa competencia, ¿ya? Pero por otra parte, yo te diría que por eso en esta cosa como de, y agradezco la invitación, porque históricamente ha habido un problema que no se resuelve a nivel de las carreras de psicología, que tiene que ver con que es muy tardía en este caso, la inserción, o dicho de otra manera, que los estudiantes tengan contacto como con la realidad. ¿Me Ya, sigues? En fondo, segundo o tercer año, no se trata de hacer psicoterapia a segundo o tercer año, sino de que uno debería tener más pasos prácticos. ¿Me claro. sigues? Los trabajadores sociales en segundo año ya van a municipalidades, ¿te O sea, a fijas? intervenir en espacios reales. Sí, sí, y por Claro, último, si no intervienen, algo hacen, pero algo claro, hacen. claro. Los médicos, por otra parte, ya en tercer año, ya colaboran en algunas cirugías, ¿me sigues? O bien, puede que a lo mejor haya cambiado, pero de una otra manera ya van al hospital y ven cómo sus profesores trabajan en terreno, lo ven Claro. cómo funciona el hospital, en fin, ¿me sigues? Así, Y algo que encuentro importante, el mm, roce humano en un espacio laboral también, porque claro, en un espacio ah, académico, supongamos, ya que estamos sí, hablando en el contexto de la psicología sí, clínica, por ejemplo, sí, una retroalimentación en una sala espejo, se da en un contexto académico donde la tendencia va a ser pero obviamente es, retroalimentar pero con es respeto. una entrevista, ¿Ah? es una entrevista, no, Claro. no Y en un ves, espacio, claro, donde la gente va a tener esta como ¿sí? predisposición educativa. Pero es una, no son varias, ¿me Claro. sigues? No, a lo que voy es que en Ujú. ese punto, por ejemplo, versus quizá una práctica real, ¿Ya? tú te puedes topar con alguien que te va a retroalimentar Ah, claro. agresivamente, ¿O no no? académicamente, Sí, y va a tocar cosas humanas como la envidia, o un montón de cosas que sí, se bueno. dan en la práctica humana, ¿cierto? Mira, las enfermeras tienen en este caso pasos prácticos desde tercer año. En psicología, habitualmente en quinto año. Ahora, algunos te dicen, mira, ¿sabes qué? Que lo que estaba pasando ahora en la universidad era como que van a intervenir en colegios. ¿Me sigues? Y Claro. uno dice, oye, qué bien, estamos en el año 2024. ¿Te fijas? Entonces, si yo digo, chuta, ¿por qué no se empezó a hacer antes? ¿Ya? Y uno ve, claro, que los estudiantes, por lo tanto, en la formación psicológica, se quedan mucho en el discurso, se quedan mucho en el fraseo, y en realidad, si tú le preguntas a cualquier estudiante que haya recién salido de la universidad, ¿ya? ¿Cómo activar el plan auge cuando alguien es diagnosticado con depresión o bipolaridad o esquizofrenia, abuso de sustancia o demencias, que son los 5 problemas que el plan auge te señala? La mayoría te va a decir que no saben. Y te van a decir que no saben porque no estuvieron en un lugar donde se hiciera eso. Claro. ¿Te fijas? Una cosa es hablarlo en la sala de clases. Si es que lo hablan los profesores en la sala de clases, si es que, ¿ya? Entonces, bajo esa perspectiva, claro, alguien que está oyendo desde tercer año, cuarto año, te dice, miran, las personas del FONASA van a, en este caso, un CESFAM, tienen que pedir la hora, y de ahí, si se confirma el diagnóstico, van, en este caso, al COSAM, donde son atendidos por estas patologías, ¿me sigues? O estos problemas o estos Claro. diagnósticos, ¿ya? Y si es de ISAPRE, tiene que ir, en este caso, a alguno de los centros médicos que tiene ese ISAPRE, solicitar la hora con el médico, mostrar la sintomatología, y de ahí los van a derivar a los centros que ellos tienen. ¿Te fijas? Es como una cosa en red, ¿ya? Claro. Que tiene que ver con, en este caso, con mi formación en salud pública, que, que siempre ha existido ese problema con el concepto porque la gente cree que la salud pública es como la salud del gobierno, no lo privado, cuando en realidad la salud pública tiene que ver con la salud de la población en su conjunto. Rojo, amarillo, negro, blanco, ricos, pobres, todos. ¿Me sigues? Comprendo. Entonces, claro, bajo esa perspectiva, yo te diría que al menos en la formación clínica pasa mucho eso. Por otra parte, no sé, los psicólogos organizacionales tienen uno que otro paso práctico muy pequeño en alguna empresa, y en las carreras de ingeniería los cabros de tercer año ya van a algunos bancos o algunas empresas, van. Me sigues no, no es que fueron un día, Claro. fueron varios meses, ¿te fijas? Entonces, en ese sentido, ya lo que en algún momento, desafortunadamente, era una crítica, todavía sigue siendo una realidad, y que a veces la carrera de psicología solamente requiere como inversión un par de libros
plumones, un pizarrón y Claro. una sala de clases. Uno lo podría decir en cuanto a costo-beneficio, Eh, rentable. Claro, entonces lo que pasa es que bajo esa perspectiva, por lo tanto, uno puede decir la gente necesita atención, por ejemplo, en salud mental, hasta ahora hemos estado hablando más de lo clínico. Sí, si bien los datos de el termómetro PUC-H, vale decir, de la Pontificia Universidad Católica y la Asociación Chilena de Seguridad, ya ellos vienen hace como, no sé si cuántos años serán, pero en la novena versión del último estudio que sacaron, ya que dicho sea paso, los psicólogos malos para los números, cuando hay que cobrar ahí son buenos para los números, pero claro, estos datos son de mayo de 2024, fresquito, Claro. ¿ya? Hay 1 millón de personas que tienen síntomas de diferentes diagnósticos, pero que considera que se le va a pasar. ¿Te fijas? Que no es necesaria la atención psicológica. Entonces uno dice, bueno, ¿qué hacemos? Y uno mira y que la gente tiene esa costumbre, o sea, todos tenemos esa costumbre. Me duele la muela, ya se me va a pasar. Me Claro. duele la guata, ya se me va a pasar. Y este estudio, mira, y esto es bien interesante, aprovechando el canal de información, porque eventualmente depresión y ahora ansiedad, sobre todo post pandemia, como que han agarrado mucha fuerza como temática. La gente demanda, oh, me siento ansioso, voy a ir al psicólogo, lo cual es muy bueno. Más allá si la ansiedad es algo normal, obviamente si está muy elevada trae más Claro. problemas, pero aparecen dentro de estudios la cuantificación, ponerle numerito al insomnio. ¿Te fijas? Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Es que si yo tengo una actitud científica, yo busco datos, ¿me sigues? Y por lo Claro. tanto baso mi accionar, mi informar o lo que yo enseño en clase en En base a datos. esos numeritos, po. ¿Te fijas? Pero si yo despotrico contra el método científico, digo que la ciencia tributa a las grandes transnacionales, en Claro. fin, te llenas de un sofismo que te impide abarcar y ver Que otros datos. en el espacio práctico, porque claro, en el teórico uno puede quedarse ahí, ¿cierto? Pero Ujú. en el espacio práctico te permite, te bloquea. No te, ¿con qué intervengo? Si Claro, deslegitimamos esto, ¿cierto? Bueno, ¿qué me ofreces tú claro. para poder Mira, intervenir y con esto? fíjate, por ejemplo, falencias de algunas mallas. Obviamente las universidades que tienen más acreditación, más años de acreditación, digo, tienen lo que se llama la línea jurídico-forense. La tienen, ¿ya? Eh, la Universidad Central no la tiene. Hubimos algunos, no sé si yo, el más insistente que teníamos que tener una mención así. Porque, por ejemplo, los estudiantes, en esta falta de práctica previa, llegaban a hacer sus prácticas profesionales a las OPD. Ahora ya no se llaman OPD, están en todo un proceso de cambio de nombre, supuestamente una reorganización del sistema, en fin. Ya no lo conozco tan de cerca, por eso Claro, no puedo decir si va bien o mal, ¿ya? El asunto está en que la OPD te lleva, por ejemplo, a que tienes que trabajar, valga la redundancia, con un trabajador social, dupla psicosocial, claro. y en los últimos años la tríada. Entonces, ¿cómo la tríada? Con el abogado. ¿Cómo el abogado? Sí, porque a veces, por vulneración de derechos, hay que redactar rápidamente el escrito para subirlo a la página del Poder Judicial, Y con ¿ya? determinado lenguaje, obviamente, todo su Con otro tecnicismo lenguaje. correspondiente. Entonces tú dices, mira, si hay muchos estudiantes que van a OPD, deberíamos tener la formación jurídica forense o la línea o tener clases asociadas. Y te encuentras con que hay colegas que hacen clases en la parte de la psicología clínica, pero que solo han hecho psicoterapia particular. Ya, Entonces, claro, no conocen como toda esta cosa como nuevamente de la integración, pues, ¿te fijas? claro. Y no es como que la integración, que obviamente sigo el enfoque de Roberto Paso en lo que es psicoterapia, pero esto no es nuevo, digamos. O sea, el modelo ecológico de Bronfenbrenner hace notar en este caso la teoría de que hay micro, meso y macrosistemas. Entonces, hay temáticas, si no todas las psicológicas, a nivel de psicoterapia, digamos, y a nivel de los trastornos, que están en este caso mediadas por diferentes sistemas. Sistema educativo, el acceso a la salud. ¿Me sigues? Por ejemplo, yo me acuerdo en mi época, a nosotros nos enseñaban a despotricar contra los psiquiatras, en Ya. términos de que, claro, la medicación dormía el síntoma, que la Némesis, así medicación, como sí, rival. como Ya, rivales. totalmente. Y claro, cuando yo llegué a hacer la práctica profesional,
sin psiquiatra yo no podía hacer muchas cosas cuando los síntomas eran muy fuertes. Es que son diagnósticos complejos, diagnósticos como tal, la colaboración Claro, interdisciplinaria es sí, o sea, por ejemplo, fundamental. si ya tienes una persona que lleva 2 meses durmiendo mal, chuta, su funcionamiento metacognitivo, que es el que nos permite poder mirarnos, poder mirar afuera, para el lado, cómo anda mi identidad, cómo anda, no sé, pues cómo me organizo yo internamente, cómo proceso la información que en la cabeza, cómo me proceso emocionalmente. Si lo metacognitivo no está despejadito, te va a ser más lenta la psicoterapia. ¿Te fijas? Claro, La gente no va a entender que, entre comillas, tiene que cambiar sus cosas como para que cambie afuera la cosa. O sea, claro. se entiende que es como la fórmula general de la Yo a veces lo psicoterapia. menciono así que el capricho teórico de cualquier Mm, profesional sí, no puede tener un costo en la calidad de vida de la persona, porque si yo estoy en una parada de que, bueno, mi teoría en tanto tiempo, ujú, si somos constantes, va a generar mejoría sin la necesidad del mm. psiquiatra, pero si eso ocurre en 6 meses y en 6 meses esa persona está teniendo una calidad de vida horrible, o sea, el juego un poco Y está pagando. exacto, Y lo está está pagando pagando. está pagando. Está pagando. Y el costo de mi postura teórica Ah, se lo lleva la persona, o sea, la parte fea no me la estoy sí, llevando po. yo. Entonces, claro, te encuentras por lo tanto en esta cosa sofista. O sea, yo no es que esté como hablando en el aire, ¿te fijas? O sea, por ejemplo, yo me entrené como supervisor clínico. ¿Ya? Entrenar involucra hacer la formación como supervisor clínico. Más allá de que yo te podría decir, mira, sabes que desde 2008 que vengo supervisando estudiantes en práctica. Ya, sí, tú puedes tener esa experiencia, pero es diferente cuando te entrenas como supervisor, que involucra que tú tienes que tener, en este caso, alguien con más experiencia, tienes que leer material asociado a la supervisión. No es esta cosa como del enfoque, po, ¿te Claro. fijas? O sea, no es solo, mi experiencia me da para, ¿cierto? Que se No, utiliza mucho de claro, repente. sino que además tienes que complementarla con aspectos. Por ejemplo, yo como supervisor tengo que ser capaz de reparar, ¿ya? Reparar, en este caso como fallos teóricos o en la formación. Por ejemplo, yo he tenido estudiantes que me han dicho que no van a enviar al paciente porque desde el humanismo eso involucra alterar el funcionamiento organísmico de este caso de ¿Ya? la persona. Y otros más bien la línea psicoanalítica que me han dicho, ¿sabes qué? En realidad me duerme el síntoma. Entonces le digo, oye, ¿de dónde viene eso? No, es que lo vimos con el profesor. Y uno dice, chuta, pero ¿tiene base científica ese comentario? Eh, Y ahí esa, aparece el sofismo. claro. Esa pregunta es potente porque llega a un nivel profesional en donde tu respuesta no puede ser eso lo dijo el profe. ¿Sabes? Exacto. Y, Y es una demanda, implica estudiar mucho para poder tener una respuesta. y en esta lógica, ¿quién tiene que decidir si la persona toma medicamentos o no? Es el psiquiatra. Tú no eres, po. No está dentro de tu expertise, uno no está formado en Claro, farmacoterapia, uno no conoce farmacocinética, te fijas claro, que es como el medicamento como opera desde adentro. claro. ¿Ya? Entonces, bajo esa perspectiva, por lo tanto, en el tema de la formación, ¿ya? Yo te diría que los chiquillos llegan como más buenos para hablar e incluso, te diría yo, porque en todo caso, durante la carrera de psicología, uno anda pololeando con los enfoques. Pues si me gusta este, no me gustó, a ver este otro, sí, este me explica mi vida, ya, Ya. entonces este lo voy a aplicar, en vez de usar, obviamente, lo que más funciona. Ahora, uno entiende eso, sin duda, pero como tú decías hace un ratito, estar frente a una persona, no sé, por ejemplo, uno siempre asume de que la gente va a llegar motivada, ¿te fijas? Pero cuando tienes personas, por ejemplo, que tienen consumo problemático, la motivación sube y baja y baja y baja y sube y baja y me quiero morir y la culpa y la internación y Claro. te quedas, por lo tanto, con chuta, no sé qué hacer si no está muy motivado. Claro. O gente que está en tribunales, por ejemplo, y no está muy motivada tampoco. Todo lo contrario, como que quiere destruir al otro papá, quiere destruir a la mamá. Claro. Entonces, ¿Cómo gestiona eso con una persona con una postura tan clara? Me ha pasado en experiencias clínicas, primeras sesiones, como esta es mi última oportunidad. ujú. Esta es la última oportunidad que le estoy dando a intentar salir de esto. Mira, y eso que te diga, la última oportunidad que le dan a la psicoterapia, de hecho, claro, yo te diría, Samuel, a ti te enseñó, por ejemplo, no lo eché al agua, por cierto, pero de que uno tenía que colgarse de esos aspectos para fomentar la adherencia a la psicoterapia y la atención contigo. Y tú me vas a decir, ¿cómo eso, profe? Sí, pues si te dicen, no, esta es la última oportunidad que me doy porque el otro psicólogo, voy a inventar, no me miraba a los ojos mientras tomaba nota. Y uno dice, chuta, a este paciente tengo que mirarlo a los ojos entonces, po. Claro, ese era el pensamiento más lógico Es lo más lógico. Claro, ¿Me sigues?
O de repente te dicen, pucha, yo no sé por qué nunca citan a mi mamá. Mira qué interesante suena, po. A ver, veamos por qué la mamá no viene, qué sé yo, exploremos, pensemos en un formato familiar y eventualmente derivar a terapia familiar. ¿Me sigues? Claro, Entonces, claro, a uno no le enseñan esas cosas, pero que cuando uno está entrenado como supervisor, sí, uno las puede usar y usar bien, po, en pro del beneficio del tratamiento y de la persona sin duda, po, de la persona sin duda. claro. Y hay un punto que me gustaría agregar netamente al tema del acceso, por ejemplo, al psiquiatra, Ujú. que el psiquiatra decide qué medicamento usar o no, ¿cierto? Pero incluso la persona tiene derecho a saber que el ir al psiquiatra es una opción de Exactamente. tratamiento. A ver, mira, yo te he hablado del psiquiatra, del abogado, no te he hablado del terapeuta ocupacional, ya que también, Importantísimo la neurodivergencia, sobre todo. sí, yo te diría, por ejemplo, otras cosas más que no son menores cuando uno trabaja como con otros profesionales. Hay temáticas como, por ejemplo, la obesidad, en la que tú tienes que trabajar con nutricionistas. Ya no. El Claro. nutricionista está hecho para eso. Estudió para eso, para elaborar las pautas nutricionales, ¿me sigues? Entonces, claro, todos hablan en el sofismo de lo multidisciplinario, pero cuando tú pones la pelota en el piso y tú dices, bueno, ¿con quién más hay que trabajar? Ahí empiezan a aparecer como las dudas, sobre todo en aquellos colegas que solamente han hecho consulta particular, que se Claro. acuerdan de que alguna vez en su práctica pasó esto y por lo tanto era necesario trabajar con estos profesionales. Pero en cambio, claro, lo multidisciplinar tiene que ver, por ejemplo, y a mi juicio, con que tú aprendas qué es lo que hace el otro profesional, aprendas conceptos de los otros, de tal forma de que tú tengas la capacidad de poder ir armando o integrando un trabajo en equipo con otros Y haciendo una red también, y haciendo la red. ¿Me obviamente sigues? tan Porque si no importante. sabes qué es lo que hace el otro profesional, te pierdes, po, Claro, y te pierdes mucho. Y la totalmente. gente habitualmente paga los platos rotos y con lo que tú decías, la gente siente que está perdiendo plata y no quiere ir de nuevo al psicólogo. Claro. Y a veces hay una pregunta que yo suelo hacer mucho, que es cómo han sido, abierta, Ujú, cómo han sido tu experiencia en terapia anteriores, cuando han sido, ujú, buena o mala, a veces me dicen procesos buenos y de los procesos buenos también les pregunto, bueno, ¿qué es lo que te ha gustado de ese proceso un poco? Y muchas veces pasa que el tema del hacer terapia particular, ujú. porque de repente ahí si uno trabaja en un centro, ¿Sí? el centro mismo por temas de organización tiene instancias de Tiene discusión profesionales, clínica, claro. ¿cierto? Pero cuando uno trabaja particular es muy tentador quedarte en una zona de confort en donde estoy los 45 minutos, 50 Ujú. minutos, nos vemos la otra semana ¿Sí? y nadie sabe ni tiene idea de lo que yo estoy haciendo ahí y tampoco quiero que alguien venga a criticarme. ¿A qué voy con eso? En el sentido de que es tentadora esa zona de confort. Ujú, sí. ¿Y qué pasa, No. Ricardo, desde la academia un poco, que pareciera que esas herramientas no se fortalecen tanto? Ese diálogo abierto, porque el diálogo abierto también implica exponerme, ¿cierto? Ujú, sí. Abrirme a que el otro profesional me pueda decir, ¿sabes qué, Samuel? Estás Estás equivocado, equivocado. ¿cierto? Eh, Te prepara, dentro por lo menos de lo que tú has visto en la ujú. universidad, para aceptar el estoy equivocado. Pregunta con la que partimos, ¿cierto? El reconocer el no sé, que pareciera que viene de una tradición educativa en donde el no Sí. sé es castigado. Mira, desde mi entrenamiento como supervisor, ¿ya? ¿Ya? Cuando uno habla de la persona, el estudiante, yo no voy a escuchar sofistas. Ahí ya, que no, que hay que preocuparse de estudiante, está bien, si eso Claro. es lo que hay que hacer también. Sin embargo, tú tienes que ver en cada estudiante la hipersensibilidad a la crítica. Hay algunos que lo entienden súper bien. Oye, ¿Ya? Samuel, ¿sabes qué? Yo creo que deberías ir como por este lado. Hoy no me había dado cuenta, Ricardo, sí, Gracias. Digo. gracias, sí, no me había fijado en esa cuestión. Y aprendes. Pero hay otros, en cambio, que tú les dices eso y se molestan. No, no, estás equivocado, Ricardo, porque esta cuestión es así. Y ya no estamos hablando del contenido, estamos hablando del plano relacional. O sea, tú me vienes a decir cosas a mí, qué sé yo. Y hay otros, en cambio, que los debilitas, po. Los Ya. debilitas, los insegurizas. Que la aceptan, pero se van hacia abajo un poco. Exactamente. Ya. Entonces ya no saben qué hacer. Entonces, dentro de las cosas que uno como supervisor tiene que ir mirando, tiene que ver con que, a ver, el Samuel, ¿cómo toma las críticas? A ver, miremoslo. Veamos a la Francisca, ¿cómo toma las críticas, las Le dije, este no me sugerencias? habló más. Y no me habló más, po. ¿Me sigues? Entonces, claro, bajo esa perspectiva, yo te diría que, por eso te comento, en este aprendizaje desarrollándolo a lo largo de los años, yo trabajé 15 años en un centro médico y aprendí demasiado allí, así mucho, 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 mucho. Y en cada lugar, por cierto, aprendo y aprendo harto. Entonces, claro, esta cosa de que cuando tú trabajas particularmente no tienes jefe, ¿me sigues? Por lo Claro. tanto,
Si te atrasaste atendiendo al paciente, no te retan, Claro. ¿me sigues? ¿Ya? Yo Y que, habitual- y ojo, no es que el paciente no lo note, solo que muchas veces no lo comenta. no lo comenta. Ahora, yo habitualmente tengo temas teóricos con la puntualidad, en el fondo, de no tensar al paciente innecesariamente por la espera, ¿me sigues? Porque si no, Claro, no te va a venir a hablar de lo que necesita, sino en el fondo quedo como medio perturbado por no atenderlo a la claro. hora, ¿ya? Pero hay otra cosa también práctica que tiene que ver con que si yo tengo 3 pacientes citados y me atraso con uno, me atraso con todos. Y por lo tanto atiendo la hora súper puntual porque se supone que la sesión dura 45 minutos, se supone, pero no Claro, sabemos con lo que va a llegar el consultante ese esa día. sesión. Y por lo tanto, bajo esa lógica, ya no es la idea terminar media hora o una hora desfasado. Ya, yo ahora estoy casado, tengo hija, entonces llegar una hora tarde a mi casa me involucra que hay una hora de cosas que yo no hice en la casa. Entonces, en cambio, si atiendo puntual y hago las cosas como corresponden, me voy a la horita que corresponde a mi casa. Po. Me sigue Claro, de una cuestión comprendo. súper. Y eso lo aprendí en el centro médico, cuando me tocaba atender 5, a veces 6 pacientes seguidos. Y yo decía, chuta, me desfaso en 5 minutos con este, con el otro 5 minutos, que en el otro no sé qué me va a traer, y voy Y el 10, último lo atiendo media hora después. media hora después, pues. Y créeme que ese último va a estar súper Con una molesto predisposición, obviamente. por Y no ser vale, o sea, atendido a la uno hora. cuando está en esa posición también se molesta, sí, es algo muy humano, Eh, muy lógico. Entonces, claro, en la parte privada particular, en ese tema que privada particular, sin duda que tiene como esa ventaja de que nadie te dice nada. Pero a su vez también te resta, yo siempre a los chiquillos, cuando me toca supervisarlo, les digo que se armen como, a ver cómo decirlo, como una reunión clínica interna. ¿A qué me refiero con esto? Con que si, por ejemplo, Samuel está atendiendo a un paciente, ¿qué es lo que le diría a Bascuñán? ¿Ya? ¿Qué es lo que te diría, por ejemplo, alguna amiga que, por ejemplo, voy a inventar, trabaja en el área de vulneración de derechos? ¿Qué diría la Sofía que trabaja en vulneración de derechos del Bien. tema? ¿Qué te Venía diría? súper bien, estáis puro chamullando. O sea, ¿me sigues? Claro, Y por lo totalmente. tanto, sigues como con este entrenamiento de que, como dirían muchos los psicoanalistas, esta cosa de la atención flotante, de que tú estás pendiente de lo que a ti te pasa, lo que le pasa al consultante, cómo se da la relación, estaré bien por la hipótesis por la cual voy, es necesario captar más información, mm, este relato no me huele bien, o huele como que falta más cosas. Claro. Entonces, todo ese esfuerzo, yo te diría lo siguiente que solo aprendí, por eso aprendo de todos los enfoques. Yo me acuerdo una vez en la práctica, tenía un compañero, el Alejandro, que era más psicoanalista ortodoxo a más no poder, ¿ya? Claro, Él no pestañaba, ¿ya? Cuando lo veíamos en espejo, él no pestañaba, de verdad que no ya. pestañaba. Sin embargo, cuando tenía que llenar la ficha de los pacientes, siempre la llenaba después de atender. Siempre, 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 siempre. Pero no la llenaba al tiro. O sea, son prácticas que, por eso te digo, cuando uno trabaja solo uno no aprende de otros versus cuando uno trabaja con otros y uno ve cómo lo hacen. Entonces él, si bien era bien ortodoxo para sus cosas, no es que lo diga yo, sino que todos se lo decíamos, nos reíamos, qué sé yo. Y él me ayudó mucho también a hacerme más formal, ¿ya? Ya. Porque una vez llegué como con un libro de Gestalt para principiantes que es como de puros dibujitos. Ahí Ya. está de Jean-Paul Sartre, de Ya. Nietzsche, Freud, Pablo, todo en dibujitos. Po. Y me dijo un día que no era bueno que yo anduviera con esos libros en la mano o eventualmente fuera de la sala de espera, pero me podía desperfilar como terapeuta. ¿Te fijas? Y se me ¿Por la veía palabra bien. principiante? No, porque venía con dibujos animados, po. Ah, ya, ya. Entonces, sonó bien. Pero Alejandro, cuando terminaba de atender, tomaba su cuaderno y se quedaba, yo te diría, 20 minutos pensando en la sesión. Y él decía que en el fondo ese era como el entrenamiento que él estaba haciendo, era empezar a ver qué es lo que a él le había pasado con el consultante. O sea, un eh, proceso bien introspectivo, sí, totalmente. y era súper ordenadito en ese sentido el Alejandro. Entonces, como yo lo notaba en la práctica, con que los pacientes adherían, po, iban con él. Po. No se iban así como una deserción espontánea, porque veían, y algo que después yo, claro, en mi proceso también mirando y de supervisor, el ir encadenando las sesiones. Po. ¿Me sigues? Claro. Eh, y ir encadenando tenía que ver con que uno dejaba planteado un objetivo personal para la otra sesión. ¿Sabes qué? Quiero que Samuel se vaya para este tema, ¿ya?
Y uno empieza la sesión, oye, bien, qué sé yo, oye, Samuel, ¿cómo te ha ido? Qué sé yo, con los podcasts, no, espectacular. Oye, ¿te acuerdas de lo que estuvimos hablando la sesión pasada de este tema? Sí, ¿verdad, Ricardo? ¿En qué estás con eso? Claro. Y uno va encadenando y le das, por lo tanto, una fluidez al tratamiento como ¿No? Y a la corresponde. adherencia, o sea, yo creo que es Eh, importantísimo el vínculo al decir, oye, esta persona me puso atención. O me sea, y a mí me ha pasado, por ejemplo, que en una sesión de los 45 minutos, en un minuto me contó que su mascota estaba enferma. mm, En un minuto. Y eso es clave muchas veces, porque parte de la siguiente sesión decirle, oye, ¿cómo está tu mascota? Me habías dicho, por claro, ejemplo, que estaba enferma. Además de, obviamente, esta cadena de los objetivos terapéuticos, que es sí. como hacia donde uno va apuntando. Y Ricardo, en esta misma línea, de lo que estamos conversando, quiero pasar a una pregunta que está muy relacionada, pero conectando con un actor particular dentro de la Ujú, enseñanza, que es el docente sí. universitario. La vamos a hablar esta pregunta desde la psicología, pero yo creo que parte de tu respuesta se puede extrapolar a muchas carreras, porque tiene que ver mucho con la docencia en sí, en el contexto Sí, sí, sí. universitario, que es, ¿qué pasa con el docente universitario que a veces no ve quizás estas falencias prácticas, Ajá, ¿cierto? O desde la materia que enseña, quizás, obviamente hay ramos que son más prácticos, más mm, teóricos, se entiende, pero desde la enseñanza se tiende como a dejar pasar un poco esta realidad o ujú, esta complejidad de la práctica del psicólogo, sí. como tú decías. ¿Será necesario que los docentes se formen, por ejemplo, en habilidades pedagógicas o no? Que Ujú, muchas veces nos exige, por sí. ejemplo. ¿Qué piensas tú de Mira, eso? a ver, a mí me ha pasado lo siguiente, como he conversado con gente que estudió pedagogía, ¿ya? Y que consideran que uno no es docente porque uno no estudió pedagogía. ¿Me sigues? Y claro, obviamente ellos han visto, no sé, po, otras cosas, más allá de bases curriculares, qué sé yo, resultados de aprendizaje. Por algo son 5 años, deben ver muchas más cosas que uno, ¿ya? Por lo tanto, ellos técnicamente llegan, no sé si llamarle mejor preparados, pero con un lenguaje que obviamente acorde a lo pedagógico. Sin embargo, yo te diría allí de que a veces, tanto pedagogos como también los no pedagogos, en los cuales, o sea, me puedo considerar docente, me sigues, pero no estudié pedagogía, ¿ya? Sin embargo, yo te diría que hay varias cosas. La primera tiene que ver con que tú puedes tener una preparación técnica, ¿ya? Pero otra cosa es saber manejar un grupo, ¿me sigues? Comprendo. Que pueden ser de 25 estudiantes, 50 estudiantes, ¿ya? Y por lo tanto, Que me imagino cambia mucho, obviamente, las sí, reglas del juego ¿me en el sigues? Y espacio. muchas veces yo te diría que en tanto, por eso te digo, quienes estudiaron pedagogía como que no, ¿ya? Uno tiene modelos de profesores que uno aprendió. ¿Me sigues? Y por lo tanto uno escogió esos modelos, ¿ya? Profesores que eran mucho más atentos, otros que, por ejemplo, te hablaban solamente de sus publicaciones y no te hablaban de lo práctico. Claro. Y el material de lectura eran sus publicaciones también. Sus publicaciones, ¿te fijas? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en ese sentido, eh, la situación del docente tiene un tema de poder importante. Y poder en términos de que, como tú sabes más que el estudiante, tú lo puedes descalificar fácilmente porque no sabe, po, no sabe, ¿me sigues? Cuando en realidad el rol, en este caso por un lado, pedagogos y no pedagogos, tenemos que ir estimulando las ganas de aprender. Pero si yo veo que mi profesor no integra nada, que no aprende nada, no va a ser un buen modelo para mí. Vale, es decir, yo me puedo saber, voy a inventar toda la estrategia y técnicas como para estimular el know-how, pero si no tengo un poder de persuasión con los estudiantes, no se mueve ningún músculo de la neurona que debería haber procesado esa información, ¿ya? Lo otro, por lo tanto, tiene que ver con que además de los modelos que tú has tenido, que hay que hacerlos bien conscientes, porque de repente uno copia esos modelos, sin Claro, querer queriendo, ¿ya? Porque operan vía inconsciente, qué sé yo, vía automática, vía aprendizaje vicario, en fin, pero te quedó grabado, ¿ya? claro. Pero hay otra cosa también que tiene que ver con cómo tú te vas articulando con el mundo del trabajo, ¿ya? Te voy a contar una frase que es súper chistosa, que me acuerdo de los amigos que yo considero que son buenos en sus profesiones, po, ¿ya? Y me dijo respecto a la psicología laboral, po, me dijo, un psicólogo laboral que no tiene datos de pega, no es psicólogo laboral. Y fue como, oh, Bueno, tiene razón, pues. Tiene claro, razón, te fijas, porque en el fondo está metido en el sí, mundo del trabajo, de la claro. ¿De oferta qué está laboral. hablando? Sí, no. ¿De qué está hablando? ¿Te fijas? Entonces, Claro, se supone, no estoy diciendo que a todos los psicólogos laborales les tiene que ir bien, ¿me sigues? claro. Pero el psicólogo laboral en ese sentido te tiene que mostrar de que a pesar de las dificultades uno puede encontrar trabajo, que sí,
pero tiene que tener información sobre trabajo, si no, no es muy buen psicólogo, no es muy buen psicólogo laboral. Claro. Po. O sea, uno esperaría, dada la profesión o el área que se está especializando, que maneje un repertorio mucho más amplio y un O sea, si yo mortal. como, o sea, como psicólogo clínico, oye Ricardo, ¿conoces psiquiatra? Sí, no los conozco a todos, pero conozco un par. Oye Ricardo, ¿conoces terapeutas ocupacionales? No los conozco a todos, pero sí conozco un par. Nutricionista, Nutricionista, no conozco a... En fin, una red. ¿Me sigues? El psicólogo claro. laboral debería tener eso. ¿Me sigues? Lo mismo que si tú, alguien que hace la psicología jurídico forense, como digamos, como expertise, oye, ¿conoce un abogado? Sí, conozco un abogado, allá está. Entonces, hay cosas, por lo tanto, que tienen que ver con que hay docentes que en esta cosa del mundo del trabajo saben un poco más cómo la cosa es, cómo uno tiene que actuar y la idea, por lo tanto, como desafío, en mi opinión, independiente de la disciplina de la cual uno venga, es que el docente tiene que articular la realidad, entre comillas, actual, pero lo más actualizada posible, en términos de lo práctico, de cómo funciona, no sé, por el sistema de salud, qué sé yo. Obviamente puede que no te lo sepas todo, porque Ah, aprendimos al comienzo, yo dije que sí, uno no se la iba a saber exacto. todas, ¿ya? Pero también incorporarlo con temas de la investigación científica, ojalá lo más actualizado posible. Nuevamente no me lo voy a saber todo, pero puedo buscarlo. Y de la misma forma también con estadísticas y números que te muestren cómo van, en este caso, temas de salud mental, ¿te fijas? Claro. Entonces, el profesor se supone, por lo tanto, que te tiene que invitar a ir en el camino, para redondear esta respuesta, porque la pregunta no es sencilla, eh, en ir estimulando, por lo tanto, el mejoramiento continuo, ya el aprendizaje continuo y la formación continua. ¿Te fijas? Uno no se puede. Claro. Mira, te lo comento de esta forma. Tuve una buena generación de compañeros, ya más buenos para carretear, menos buenos para carretear, pero teníamos una visión crítica de la psicología. Cuando nos enseñaron violencia intrafamiliar, ya nos dijeron de que la mujer te sufría de un trastorno por dependencia emocional. Y por lo tanto no dejaba al tipo que la maltrataba. Po. Entonces nosotros nos miramos y decíamos, oye, pero si te están pegando todo el día, tienes miedo. Po. Claro. Entonces, ¿No has pensado en no, otra no has pensado posibilidad? en esta otra Claro. posibilidad. A la profesora, ¿te fijas? O yo me acuerdo, por ejemplo, una vez con una profesora que era neuróloga, si no me equivoco, la profesora Montserrat, que en paz descanse. Después me tocó compartir temas de tesis con ella, así en las ¿Ya? comisiones. Pero cuando yo era estudiante de ella, y yo había tenido acceso a una de las primeras publicaciones de la psicología positiva, de Martin Seligman, que tenía que ver con la desesperanza aprendida, en fin, después desarrollé la psicología positiva, del año 96. Y resulta de que yo a la profesora Montserrat le dije, profesora, ¿usted qué opina de los factores tales como la resiliencia, el sentido del humor, la creatividad, el bienestar? Y lanzó una carcajada bien despectiva. Y dijo, esos temas no son científicos. Mis compañeros se rieron, me dijeron, ah, las preguntas que andáis haciendo. Y yo le dije, mira, acá está el paper, acá está el artículo de Martin Seligman de la psicología positiva. Y la gracia de la psicología positiva, de acuerdo a lo que desarrollaba Seligman, era estudiar científicamente estos aspectos. Hoy día, la ONU ya tiene en este caso el derecho a la felicidad y al bienestar como un derecho inalienable en los seres humanos. Hoy día las personas, y por ejemplo dentro de las críticas que uno puede hacer a la formación de psicólogo, habitualmente el concepto de resiliencia te lo explican en una clase, ¿me sigues? Cuando en realidad yo te diría que el 50 más 10 de los terapeutas ocupa el concepto de resiliencia en algún momento de las sesiones. Y uno lo explica psicoeducativamente, ¿me sigues? Es como, oye, los seres humanos tenemos esta capacidad y uno entra como en charlas motivacionales al consultante. Po. Pero no te enseñan cómo activar esa resiliencia. No te enseñan a decirle a las personas, por ejemplo, oye, ¿hay alguien en tu historia de vida que haya creído en ti o en tus capacidades o te haya dicho cosas positivas de ti? No me acuerdo. ¿Exploras Tómate un un poco? tiempo, lápiz y papel, trata de buscarlo. Claro. ¿Te fijas? Entonces cuando la gente da con esa persona, da con él lo que le dijo, y tú le empiezas a decir, oye, ¿y cómo te sentiste en ese momento? ¿Tú crees que esa persona está equivocada? ¿Eso que te dijo lo puedes usar para alcanzar tu bienestar o resolver este problema? Y vas estimulando resiliencia. Claro. Pero eso uno no lo enseña. Sí. No como algo relacionado al talento, muchas veces que la gente lo piensa como Eh, o tiene o no tiene resiliencia, ¿cierto? Claro, Claro. porque mira, yo en el fondo, cuando yo estaba en el centro médico, dentro de esta atención flotante, que te digo, yo decía, ¿en qué consiste la psicoterapia? Porque me puedo poner pesado, po.
y enojarme y decirle a la gente, no, eso está súper mal, ¿cómo se le ocurre? Usted debe hacer esto, váyase. Y la gente por miedo probablemente va a hacer lo que yo le digo, o bien se va a enojar conmigo, ¿me sigues? Y hay tipos de terapeutas que funcionan así, po, en base a la directividad, ¿te fijas? Y demasiada directividad, rayando el maltrato. O es la psicoterapia, por lo tanto, un espacio de persuasión, ¿me sigues? De convencer a la persona de que se puede vivir mejor, ¿me sigues? Es un espacio donde por sí mismo el hablar de los problemas de uno activa un cambio, una mejora en las personas, y si es así, como decimos lo integrativo, ¿cómo superamos el efecto placebo? Si todos nos desahogamos Claro. y nos quedamos tranquilos, po. Pero los problemas pueden seguir, pues me sigue. Entonces me acostumbro a hablar, qué sé yo, pero a no abordar concreta o efectivamente las cosas que me ocurren. Entonces, ¿en qué transformamos el espacio terapéutico? Entonces allí, en el tiempo, yo con varios colegas lo he ido conversando, me han venido encontrando bastante razón a su vez, lo cual ha sido bastante bueno, que en el fondo no es que yo diga mi negocio en términos de lo que yo gano por plata, ¿no? Sino que tiene que ver con que la estrategia tiene que ver con cómo la persona es capaz de empezar a, más que el darse cuenta intelectual, el integralmente, pero en el fondo la persona tiene que entender la ecuación de que para resolver los problemas tiene que cambiar cosas de sí mismo. ¿Ya ¿Me sigues? Claro. Uno aborda... Cualquier cosa que implique saltarse eso es ¿Me, batalla perdida. Yo a sí, veces lo planteo así. ¿me sigues? Entonces, claro, por ejemplo, en duelo. Cuando llegan personas con duelo, qué sé yo, obviamente acojo su dolor, sin duda, po, ¿ya? Porque también el trabajar con duelo, a mi juicio al menos, también lleva a mirar los propios duelos de uno, inevitablemente, ¿ya? O en algún momento te va a tocar la fibra y vas a tener que aguantarte las lágrimas delante del consultante. Pero una de las cosas que llama después de la entrevista, la primera sesión, ya yo les comento de que si yo tuviera una varita mágica, yo haría revivir a esa persona, pero no la tengo. No tengo esa posibilidad. ¿Me sigues? Yo lo que puedo hacer tiene que ver con ir como aprendiendo a convivir con esta pérdida. ¿Me sigues? Y de la misma forma, y como parte del ejercicio que yo hago, si esa persona estuviera viva, ¿qué es lo que te diría? Y la gente me dice, todos, yo diría que no, nunca no hay ni un paciente que no me diga esto, que me diga que sea, que no, me diría que que sea feliz, Que siga adelante, que siga adelante. justamente. ¿Cachai? Entonces, con esos aspectos, la gente entiende en el fondo de que el duelo es una pérdida dolorosa. Le comento también, por ejemplo, de que uno el duelo o lo vive con la cinta siempre en los ojos, o bien puede andar con la cinta acá en el brazo siempre. ¿Me sigues? Entonces, cosas en el fondo me llevan a que las planteo a las personas y que vayan asumiendo, en el caso de la psicoterapia en adultos, en la actitud, porque los niños es otra cosa, es más Otro mundo, igual. el tema del juego. El juego lo Claro. reorganiza y el juego funciona. Y en adolescencia tienes que ir apostando mucho a que ellos vayan activando su función de construcción, de identidad, de armonización de su personalidad, de desarrollo de habilidades sociales, de manejo emocional, de esta, digamos, estimulación del pensamiento basado en datos, basado en lógica, ¿ya? Y obviamente construyendo futuro, ¿me sigues? Pero en el caso de los adultos, yo te diría que tiene que ver mucho y en general, en los tres casos, tú apuestas a que sea la persona la que contigo, como en el gimnasio, tiene que hacer cosas para lograr cosas. Claro, comprendo. Y bueno, se venía a la mente, Ricardo, antes de pasar a la última pregunta para andar bien en tus tiempos. Algo que ocupo mucho yo con pacientes con TOC, en el trastorno obsesivo compulsivo, y que la principal técnica es la exposición, comprensión de respuesta en el trabajo. O sea, es afrontar el malestar. O sea, directamente yo le digo, bueno, aquí vienes a que Mm. yo te ponga ansioso. Le digo que muchas veces vamos a tener un dolor con propósito. O un ¿Ya? malestar con Mm. propósito, un poco. Que esa es la diferencia muchas veces, que si no trabaja el TOC va a estar con malestar. Y si lo trabaja, quizá aumente Ujú, inicialmente el malestar, pero es un malestar con propósito a diferencia. Lo mismo a veces en el duelo, ¿cierto? Que ujú. el no reconocer que duele, ¿cierto? Que muchas veces la gente espera que no duela el duelo Claro. y algo que tiene que doler. Y Ricardo, en esa misma línea, y con esta pregunta quiero terminar. ¿Se pueden ganar 17 millones por 22 horas? No, 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 es que te puedo dar una respuesta súper buena. Y yo te Ya, diría como quizás la opinión más objetiva que vas a escuchar respecto ya, de los 17 millones. Mira, le voy a echar leña al fuego como siempre ya, ya. digo en clase. Resulta de que corría por allí el año 2011 cuando los estudiantes universitarios empezaron a hacer marchas con respecto a la gratuidad y lo que era la calidad
de la educación. En ese momento, el actual presidente Boric, ya junto con la ministra Vallejo y el exministro Jackson, ya lideraban este movimiento en pro de que dejar de lado el crédito con aval del Estado, ¿ya? Por lo tanto, en esa lógica, ellos ganaron la batalla, po. Y por lo tanto, las universidades estatales empezaron a tener, bajo los criterios de acreditación de la Comisión Nacional de Acreditación, tener un estándar de calidad. Por lo tanto, las universidades estatales ganaron en gratuidad, pero se olvidaron de las privadas, po, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que en algún momento las privadas, que varias en ese momento dijeron, nosotros no nos importa la gratuidad, porque los estudiantes nos pagan. ¿Me Claro. sigues? De hecho, la U Central en 2017 se negó a la gratuidad. Como olvidar la polémica que vivimos ahí adentro, ¿ya? Claro. Aquí todavía pagando Eh, los cabezas de la central. ya, po. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que resulta que después las universidades privadas empezaron a apostar y no empezaron a ver con malos ojos lo Ya. que era la gratuidad, po. ¿Te fijas? Sobre todo cuando vino la pandemia, po, porque dependían de las matrículas y la gente estaba dejando de estudiar por la pandemia, po. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hubo universidades, por lo tanto, que se adjudicaron acreditación por 5 años, 6 años, como el caso de la Universidad San Sebastián, donde está, o estaba, ¿no? Ahí no tengo mucha información, en este Está. caso la ex diputada Marcela Cubillo, que dicho sea de paso también fue ministra de Educación. No sé si tiene magíster, creo que no lo tiene, pero aún así tiene un currículum importante, o sea, te puede hablar de políticas públicas porque estuvo en el Congreso y Fue Estado. ministra. ¿Me sigue? Fue ministra, ¿dale? Luego, pagar 17 millones por una media jornada, uno puede decir, ¿sabes que el mundo privado puede hacerlo? ¿Me sigues? ¿Sí? Te pueden pagar si eres más amiga de alguien. Si no, uno tendría que pedirle a todos los lugares los estados de cuenta, qué sé yo. Yo creo que en todos lados, como diría mi santa abuelita que está en el cielo, en todos lados se cuecen habas, ¿ya? El tema está en que esos 17 millones, voy a inventar 9 millones de los 17 platas públicas. Y las platas públicas tú tienes que ser súper cuidadoso con eso. Se supone que, no sé, por la Contraloría te puede tomar e investigar, aunque sea hayáis desviado 10 pesos. Ya. ¿Me sigues? Esto le trae muchos problemas a la Universidad San Sebastián, por lo tanto, para cuando se tengan que acreditar. Porque van a tener que empezar con toda esta cosa a ver las remuneraciones y que en el fondo la plata que destinaron para pagarle a esta profesora, ¿ya? Son platas públicas. Entonces, ¿cómo discriminan cuáles son platas públicas y de dónde sacaron ese dinero? Claro. Algo van a tener que inventar, no sé qué. ¿Me Ya. sigues? Ahí estamos en ese teleserie en desarrollo. ¿Te fijas? Entonces uno podría decir, oye, 17 millones versus a los profesores universitarios que le pueden pagar, no sé, pues de planta 2 millones quizás, o ya a los investigadores 3 millones, ¿ya? Y uno dice, ¿estará bien pagado eso para un profesor universitario? Que invierte en estudios, ¿me sigues? Que invierte en posgrado, y no, po, ¿te fijas? Y las plantas docentes en todas las universidades cada vez son más chicas, po. Tienen más profesores hora. Y los profesores ahora, a su vez, no tienen un contrato formal. Si faltan porque se enferman, no les pagan, ¿ya? Y les pagan por las horas de clase. No les pagan por las horas que tienen que realizar pruebas, po. ¿Me sigues? Por lo tanto, a mi juicio, en este caso, de la ex ministra y ex diputada, digamos, Marcela Cubillo, desnuda toda una situación. Yo no sé si yo hubiese aceptado o no hubiese aceptado esos 17 millones. La gente dice, ¿sabes que no? Pero estando en los momentos, vaya a saber Algo que enseña mucho la psicología, que hay uno. que estar en el ¿Me contexto. sigues? La psicología social, ¿qué te dice? Hay gente que puede aceptar como puede que no. La teoría del aprendizaje te dicen a mayor refuerzo, obviamente tú dices que sí. Pero yo te diría lo siguiente, que en el fondo tú empiezas a ver, por lo tanto, de que uno pareciera ser de que, y puede que haya en otras universidades, donde arbitrariamente se pueden determinar sueldos. ¿Te fijas? Y uno puede decir ya, pero en el Estado o en la Universidad Estatal eso no podría suceder. Claro, efectivamente no sucede, creo yo, ya porque no ha llegado la Contraloría o que, no sé, la normativa, el estatuto administrativo, el reglamento que regula las instituciones públicas no te lo permite. Pero sí, obviamente, en la parte particular y privada, claro, tú tienes la posibilidad de hacerlo. Y en ese sentido, la ex ministra Cubillos, sin duda que en su defensa cuando dice, oye, ellos fijan los precios, uno podría decir, ¿sabes qué? Sí, po, pero resulta que hay platas públicas. Y ahí Cambia todo un poco el cambia todo el escenario. escenario porque la Universidad de San Sebastián, por más que ella haya dicho que sí, ellos no deberían
haber hecho arbitrariamente, y no Esa sé si oferta, ellos, una oferta de ese tipo. porque hay una junta directiva, donde el presidente de la junta directiva ya no está, y el vicerrector académico ya renunció, ¿me sigues? Y vaya a ser cuantos más por ahí adentro hay. Entonces, también la parte pública te hablan de los operadores políticos, de que no van, pero les pagan, y que tienen que tributar la plata, en este caso, al partido político. Claro. ¿Ya? Esta cosa no es nueva de que los políticos se van a las universidades. Sucede habitualmente. Yo lo vi también Ya. cuando en el Piñera 1, en el gobierno del presidente Piñera, el 2010, llegó mucha gente del partido de la flecha de la democracia ¿Ya? cristiana a la Universidad Central. Ya. ¿Ya? Lo vi, entonces no es como que no lo tengan que contar. Entonces, más allá si hay que crucificarla o no, hay platas públicas. A los docentes universitarios no se les paga como tendría que pagársele. Hay mucho profesor ahora, mucho profesor honorario, por lo tanto. Y si tú le preguntas a cualquier profesor universitario si considera que la educación superior se ha ido precarizando, el 110% te va a decir que sí. Claro. O El sea, permite 110%. visibilizar una realidad Sí, compleja finalmente este tema, sí, todo eso. sí. Sí que es. Mira, interesante respuesta. Yo te la planteaba un poco ahí desde la anécdota, ¿cierto? Ujú. Y bueno, Ricardo, como te decía, en honor a tus tiempos, solo decirte gracias, ¿cierto?, por entrarte esta entrevista y em, si te puedes despedir con unas palabras quizá para esos estudiantes o esos futuros psicólogos que se están formando, Sí. ¿qué consejo le darías tú Ujú. para finalizar un poco? Sí, yo te diría varias cosas. La primera, agradecer la invitación a este podcast. Me ha gustado tu entrevista porque en el fondo ha sido bien dinámica. Creo que no es como de experimentar sesgos con lo que uno y lo que hemos estado conversando, es como abrirse, Claro, funcionar como integradamente, ¿ya? Eh, yo les diría a los estudiantes de psicología quizás tres cosas. La primera tiene que ver con que el estudiar psicología, como cualquier carrera, involucra un aprendizaje continuo, una formación continua, ¿ya? Y por lo tanto uno no debe y no puede dejar de estudiar. La segunda tiene que ver con que se planteen como objetivos, en este caso, el tema de la inserción laboral, ¿ya? Sobre todo si son mujeres, en términos de que el embarazarse y estar a honorarios es súper complicado, porque ahí no corre el pre y el postnatal, salvo que me equivoque en este mundo, que uno ya, puede, que puede equivocarse, lo pero hablamos. habitualmente las mujeres tienen que estar contratadas indefinidamente como para Pueden quedar muy poder tener... desprotegidas a nivel en ese sentido. Ya, Sí, comprendo. pues te fijas, sobre todo mujeres, por lo tanto la inserción laboral la tienen que visibilizar. Y un tercer aspecto, te diría yo, tiene que ver con lo siguiente, para cerrar muy brevemente, el año 2005 mi hermano menor, Gabriel, entró a estudiar nutrición. Y su primer año me dijo, y en las vacaciones estábamos juntos, y me dijo, hermano, ¿es muy difícil la universidad? Y yo le dije, mira, ¿sabes qué? Sí, no, porque obviamente hay que estudiar harto, qué sé yo. Pero yo te diría que ser un buen profesional, ese es el desafío. Puedes terminar de los primeros, de los últimos, pero si tú tienes vocación de servicio, si tú tienes ganas de seguir aprendiendo, si te interesa trabajar en equipo, si te interesa, qué sé yo, desarrollarte, no pegando codazos, sino en el fondo de que tu Claro, propia capacidad te abra puertas y a su vez sentir un compromiso profundo con que el país o el sector donde tú trabajes, tú vas a aportar, yo te diría que eso nunca te lo van a decir explícitamente en la universidad, porque te vas a encontrar con docentes que te dicen una cosa y van a hacer otra. claro, Por lo tanto, transfórmate en un buen profesional. claro. Excelente, Ricardo. Quedémonos con eso entonces y te agradezco nuevamente el participar en este capítulo. Estoy seguro que a la gente le va a gustar mucho. Así que nada, que estés muy bien, Ricardo. Muchas gracias por la invitación, Samuel, y que te siga yendo maravillosamente bien.